Bueno, estamos de regreso y espero que hayan disfrutado del almuerzo y que hayan tenido algunas conversaciones interesantes en la mesa. Ahora quiero dar la bienvenida a Martín Aguirre, editor en jefe del periódico El País de Uruguay, y quiero también invitar a que pase Sergio Sarmiento, si por favor pueden pasar acá a tomar asiento para empezar este conversatorio que vamos a tener. Por favor, tomen asiento. Bueno, ya les introduje a Sergio y a Martín Aguirre, así que mientras ellos se sientan y toman los micrófonos, les pido por favor que nos mantengamos en un tiempo de media hora de conversación y a ver si dejamos unos 10 minutos por si hay preguntas del público. Perfecto. Así que adelante, Martín. Muchas gracias, Rómulo. Bienvenidos. Don Sergio, se ve que nos portamos mal porque mientras todos comen nos ponen a nosotros a trabajar acá, a conversar. Hay que ganarse el pan de cada día. Sí. Pero en venganza podemos empezar hablando un poquito de periodismo, que es lo nuestro, porque hoy bien. se cumplen 25 años exactamente desde el primer programa de entrevistas de Sergio Sarmiento, ¿no? ¿Cómo... Hablábamos recién de las entrevistas más memorables, pero ¿cómo ha cambiado el mundo de la comunicación y del periodismo en estos 25 años, si tuviera que marcar algún punto destacable? Bueno, ha cambiado muchísimo por distintas cosas, tanto en México, me parece, como en el mundo, en los últimos 25 y antes. Me acabo de enterar que tu bisabuelo se enfrentó con un presidente a un duelo por su honor allá en Uruguay. O sea, ahora ya no tenemos duelos, pero sí tenemos presiones. Pero las presiones son distintas ahora, me parece, y los medios están cambiando. Para empezar, en 1997, cuando empecé con la entrevista, yo venía del mundo impreso desde mucho antes, 51 años tengo de periodista, pero empecé con artículos en revistas y en periódicos. Pero cuando yo empecé a hacer este programa, el mundo de la televisión en México estaba dominado por dos empresas. Estaba Televisa, que había sido un virtual monopolio durante mucho tiempo, y TV Azteca, que se había privatizado en 1993 y que en apenas 4 o 5 años había pasado de tener menos del 5% de la participación de audiencia a tener 25-30% de esa participación de audiencia. Súbitamente estábamos teniendo un impacto y por lo tanto estábamos teniendo también presiones constantes. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, que de por sí había hecho una apuesta cuando me contrató, porque sabía cómo era. Yo le decía que yo era un liberal y que pues no podía someterme a las viejas reglas de la forma de hacer política y hacer televisión en México. Él pues me dejó hacer mis travesuras, y cuando nació la entrevista me pidió abiertamente que entrevistara pues a gente de todo tipo, que yo podía hacer lo que quisiera, que podía entrevistar a quien yo quisiera. La primera entrevista fue con José Woldenberg, que era el presidente del Instituto Federal Electoral, una institución autónoma. Era la primera vez que teníamos un árbitro electoral autónomo. Habíamos tenido más de 70 años de un régimen de un solo partido hegemónico, y fue mi primera entrevista. Y la segunda entrevista fue con un líder de la oposición, uno de los más controvertidos y más cuestionados desde el gobierno. Y pues empezamos a ver, yo empecé a sentir presiones, pero la verdad es que si tu medio te respalda, pues puedes salir adelante. Hoy los retos son distintos. Hoy el mercado es mucho más fragmentado, las redes sociales cambian las reglas, ya no tenemos 2 empresas de televisión nada más, estamos compitiendo todo el tiempo, las 24 horas, contra 100 emisores de distinto tipo, algunos en internet, unos que vienen de Londres, otros que vienen de Miami, y la competencia es mucho más complicada y al mismo tiempo creo yo que nos beneficia más. En una entrevista usted dijo que la entrevista con Sarmiento ha tratado de unir a los que piensan diferente. ¿Se puede hacer eso hoy? ¿Es exitoso en este mundo polarizado y donde parece que la confrontación es lo único que funciona?
Yo he hecho todo el esfuerzo siempre por tener puntos de vista de izquierda, de derecha, de centro. Creo que eso le da valor a un medio de comunicación, sin nunca renunciar a mi derecho como periodista de opinión a expresar mis puntos de vista. Siempre he tenido la entrevista por un lado y el jaque mate, que son mis columnas de periódicos, mis trabajos de opinión. Y en mis trabajos de opinión he defendido abiertamente las libertades individuales. Me considero un liberal, considero que es muy importante que mantengamos, que luchemos por las libertades, particularmente en un momento muy complicado, pero, por ejemplo, en otros tiempos me criticaban por entrevistar a Andrés Manuel López Obrador. Fuimos, me parece que el primer medio de televisión, si no Berta Pantoja me corregirá, pero fuimos el primer medio, la primera televisora que entrevistó a Andrés Manuel López Obrador cuando se le consideraba un peligro para México, y esto me generó problemas dentro de la empresa. Afortunadamente Ricardo Salinas nos respaldó y lo entrevistamos no una, sino varias veces. Pero sí creo que es importante escuchar los distintos puntos de vista. De hecho, hasta como liberal, lo pienso. Creo que una de las características de un liberal es la tolerancia, es aceptar, por lo menos escuchar los distintos puntos de vista. Lo plantea Francis Fukuyama en su nuevo libro, Liberalism and its Discontents. Seguramente habló de eso. Yo lo entrevisté hoy, pero pues no estuve en su presentación, estaba trabajando haciendo entrevistas. Pero si no toleras los puntos de vista diferentes, no eres un verdadero liberal. El liberal es realmente el que está dispuesto a aceptar los puntos de vista diferentes. El que acepta sus propios puntos de vista puede ser liberal o puede ser conservador, me da igual. En algún tiempo el gran enemigo de los periodistas era la censura, ¿no? Pero la sensación que hay ahora es que como quienes son enemigos de la información, de que la información circule libremente, bombardean, como que hay un exceso de información y de narrativas. Desde Uruguay, por ejemplo, a veces me pongo a ver las matutinas de Andrés Manuel López Obrador, esas interminables, donde habla de todo. Masoquista, ¿no? Eso se cura con una terapia. Pero, ¿cómo hace un periodista para pararse en este mundo donde el problema es la sobreabundancia de información? Pues tienes que ir construyendo públicos. También hay que recordar que el periodismo no es nada más ideología, no es nada más defender ideas, que también está bien que defienda ideas. Tienes que saber hacer las cosas bien, tienes que ir construyendo un medio y construyendo espacios para que puedas alcanzar a la mayor parte de la gente que tú quieres alcanzar o que crees que puedes alcanzar. La gente a veces me dice, ¿para qué trabajas tanto? Estás en televisión. Estoy en televisión, en TV Azteca y en Televisa hoy. Soy la primera persona en la historia que trabaja en las dos grandes cadenas de televisión de México. Tengo un programa de radio diario, tengo una columna que se distribuye en 20 y tantos periódicos en la República Mexicana. Trabajo todo el tiempo porque entiendo que cada medio tiene su razón de ser y tiene su público. Al mismo tiempo tengo una cuenta de Twitter y un día que vi el número de seguidores que tenía son 870,000. Entonces, ya es un público que no puedes despreciar, 870,000 seguidores. ¿Qué tienes que hacer? Ser consistente con tus mensajes, entender que ya quizás no hay censura o hay censura, hay más censura quizás de los dueños de los medios a veces que de la que hay con los gobiernos. Por lo menos en México tenemos un presidente populista, pero hasta donde yo puedo ver no me ha tratado de censurar. A mí me despidieron de una cadena de radio por ser crítico del gobierno y pusieron programación que era absolutamente favorable al gobierno. Pensaron que les iban a dar más dinero, no les dieron más dinero y acaban de hecho de tener que vender su canal de televisión que habían puesto. Lo está comprando la empresa a la que me fui ahora, o sea que las cosas son, eso se dio a conocer esta mañana, o sea que no deja de ser muy curioso lo que está pasando en los medios. ¿Y cómo estamos viendo ahora cuál es la estrategia de los populistas o de quienes no están de acuerdo con tus ideas ahora? Es muy distinta, es usar sobre todo las redes sociales para difamar, para calumniar. Yo a veces veo las respuestas que hay a mis columnas o a mis trabajos, a mis posiciones, y me entero de una cantidad de crímenes que he cometido de lesa humanidad que digo, bueno, ¿de cuándo encontré yo el tiempo de hacer todas estas cosas? ¿Y qué haces? Muchas veces te los hacen, ya sabes, seguidores que son trolls,
que tienen 4 seguidores, 5 seguidores, y te das cuenta que lo que están buscando es provocarte para que tú que le respondas con tus 870,000 seguidores y ellos se vuelvan héroes y tengan muchos más seguidores. ¿Qué tienes que hacer? Pues callarte. No, tienes que aprender a manejar cada medio. Y una de las cosas que por lo menos los personajes públicos tenemos que hacer en este momento es saber cómo respondemos, incluso a las calumnias y a la difamación, porque se han convertido en una forma habitual en que quienes piensan diferente de ti te están atacando. Alguna persona conocida suya me decía que usted se definía como un viejo liberal, no por el tema cronológico, sino por el esquema mental. ¿Cómo ve las ideas de la libertad hoy en día, cómo están avanzando y cómo definiría lo que es un viejo liberal de un liberal contemporáneo, digamos? No, cuando yo me defino como viejo liberal es para cuando me dicen que soy un neoliberal. Y yo siempre he respondido, pues no sé que sea neoliberal, porque nunca he conocido a alguien que me llegue y me diga yo soy neoliberal para saber en qué se distinguen sus ideas a las mías. Entonces les digo, pero yo además a mi edad ya no puedo ser nada, soy un viejo liberal porque tengo 68 años. ¿Cómo me defino como liberal? Pues yo creo que aquí hay muchos liberales, en esto es distinto este público del que tengo usualmente. ¿Cómo me defino como liberal? Creo en la libertad económica, creo en las libertades individuales, no creo en las libertades colectivas, creo en las libertades personales, creo en las libertades morales, creo en las libertades, en la libertad religiosa. Creo que cada persona tiene derecho a tomar sus decisiones y si se equivoca, que tiene también derecho a equivocarse. Creo que pues tienes también la responsabilidad de asumir tus propios errores. Cuando yo digo soy un viejo liberal, digo no soy un neoliberal, pero siempre lo digo como broma porque no sé que sea un neoliberal. Pero si un liberal no es alguien que cree en todas las libertades, no nada más en una de las libertades. Yo siempre dije que yo no podía entrar a política en México, me han ofrecido ser candidato a diputado, a senador, me han ofrecido distintos puestos, entre ellos 3 veces me han ofrecido ser embajador, que es el único puesto que se me antojaba y que tuve que decir que no porque pienso que no es compatible con mi carrera y con mi profesión. Pero yo siempre les dije, el problema es que no puedo pertenecer a ninguno de los partidos políticos. No puedo pertenecer al PRI porque soy liberal en lo político y siempre creí en la democracia y voy a seguir defendiendo la democracia y el PRI fue el partido que siempre hizo todo lo que pudo para impedir la democracia. Soy un liberal en lo moral y por lo tanto no puedo pertenecer a la vieja derecha, al Partido Acción Nacional, porque pues es un partido católico, es un partido moralista, es un partido que no acepta las decisiones personales en materia moral. Y no puedo pertenecer a los partidos de izquierda, Morena o al antiguo PRD, pues porque soy un liberal y creo en las libertades económicas. Pues como no podía yo entrar a ningún partido para hacer política, decidí hacer política fundamentalmente a través de los medios. En América Latina hay como un resurgir de las ideas de la libertad, hay como nuevas generaciones que están adoptando estas ideas, pero a veces también desde una postura un poco, no quiero decir intolerante, pero sí muy divisiva en algunos sentidos. ¿Usted cree que existe el problema, el peligro de que los liberales se dividan y eso genere un beneficio para quienes no creen en este tipo de ideas? Yo siempre he dicho que cuando tienes un liberal tienes a una persona muy orgullosa de sus ideas, cuando tienes a 2 liberales juntos tienes una discusión, cuando tienes 3 es una disputa abierta, cuando son 4 cada uno forma su partido político. Los liberales por naturaleza pues somos libres, tomamos decisiones libres, por eso nos cuesta tanto trabajo formar partidos liberales, por eso hay tan pocos partidos liberales y cuando hay un partido que usa el nombre de liberal y que tiene éxito, véanlo en el mundo, no son propiamente partidos liberales. El Partido Liberal Canadiense le tengo mucho respeto, pero no es estrictamente un partido liberal. Es difícil para los liberales unirse y formar partidos, pero yo creo que esa es la naturaleza que tenemos. Los liberales somos solitarios. Las izquierdas y los conservadores se unen en razón de intereses. Los conservadores moralistas se unen porque están en contra de ciertas políticas liberales en materia moral, están en contra del matrimonio de homosexuales, el matrimonio igualitario, o están en contra de
de posiciones del cambio moral que está teniendo lugar en la sociedad. Y los señores de izquierda se unen todos porque ellos quieren cobrar más impuestos y quieren evitar que haya inversión privada y tienen estos intereses en común. En cambio, los liberales, como cada quien piensa como quiere, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. ¿Es eso un problema? Sí, claro que es un problema, porque pues en una vida democrática tenemos que buscar votos, tenemos que impedir que los populistas que ahora llegan al poder, no necesariamente por la fuerza de las armas, sino lo hacen por las urnas, por los votos, pues tenemos que buscar cómo detenerlos, y a veces tenemos que entrar en alianzas con agrupaciones con las que no necesariamente estamos al 100% de acuerdo. Si los liberales entendemos que para ser liberal hay que ser tolerante, quizás encontremos mejores formas de ponernos de acuerdo. Pero en principio, Martín, yo creo que los liberales somos y vamos a ser solitarios, siempre vamos a ser minorías. Y te voy a decir una cosa, Martín, yo me enorgullezco de eso. Lo voy a sacar un poco de lo doctrinario, pero apelando a su condición de mexicano y al famoso dicho, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, estamos en este momento, tenemos la cumbre de las Américas, que está siendo un poco, no está saliendo tan bien como debería tal vez, y me gustaría preguntarle, en su experiencia, ¿por qué seguimos teniendo esta relación tan conflictiva con Estados Unidos y tan desconfiada de alguien que los tiene tan cerca, digamos? Nos han educado para pensar, los gobiernos siempre buscan a un culpable de los errores que comete. Entonces, qué mejor, qué fácil decir que la razón por la que los mexicanos somos pobres, por la que los latinoamericanos somos pobres, es porque los gringos son ricos. Pues ahí tenemos una explicación y es muy fácil dar esta explicación, en lugar de decir, es que quizás en Estados Unidos había mejores derechos de propiedad o había un Estado de Derecho más sólido, o en Estados Unidos se permitió más la entrada de migrantes, había más libertades en general. No, pensamos, ellos son ricos porque nosotros somos pobres. Y esta forma de actuar, que es muy de los populistas, la vimos curiosamente con Donald Trump en los Estados Unidos, que planteaba que Estados Unidos había sido enorme en un tiempo mítico, en el que curiosamente había una economía más abierta y además un país más abierto a la migración, y decía que la forma de construir la prosperidad de Estados Unidos, otra vez de reconstruirla, Make America Great Again, era poniendo aranceles, poniendo bloqueos a los productos de distintos países y bloqueando el ingreso de migrantes. Yo creo que es casi natural en los seres humanos pensar que la culpa la tiene el otro. En México tenemos un problema de violencia muy serio, 29 homicidios por cada 100,000 habitantes. Estados Unidos tiene 5, a pesar de estos tiroteos absurdos, estas matanzas en las escuelas de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 5 homicidios por 100,000 habitantes, México tiene 29. ¿Y cuál es la solución de México? Pues según nuestro gobierno, la culpa no es nuestra, la culpa es de los fabricantes de armas de Estados Unidos, a quienes estamos demandando, porque ellos fabrican las armas. Y no se ponen a ver que, por ejemplo, 2 ciudades hermanas en la frontera entre México y Estados Unidos, Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en un momento determinado en que pude conseguir información que era adecuada para las 2 ciudades, Ciudad Juárez llegó a tener casi 100 homicidios por cada 100,000 habitantes y El Paso, Texas tenía 1.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Cuál era la diferencia? En El Paso las armas eran legales, como en toda Texas, en todo Estados Unidos, y en México desde 1971 las armas están severamente controladas, están prohibidas, te las tiene que vender la Secretaría de la Defensa. Y pues, quien quiera que vea estas cifras o el hecho de que tenemos 6 veces más los homicidios en México que en Estados Unidos, nos daremos cuenta que quizás las armas sean una parte del problema, no lo sé, todo hay que estudiarlo sin dogmas, pero ciertamente no es la razón por la que tenemos violencia en México. Quizás el hecho de que en México
el 99% de los crímenes no se castigan nunca, o sea, la impunidad sea una razón de más peso que el hecho de que Estados Unidos tiene libertad de comercialización de armas. Pero bueno, para responder a tu pregunta, Martín, creo que me fui por un ejemplo y ya divagué, pero la respuesta a tu pregunta es, nos han enseñado que el mundo es un entorno de suma cero y que si los gringos y los canadienses son ricos y nosotros somos pobres, no es porque nosotros hayamos hecho algo mal, sino porque ellos son ricos y seguramente ellos han hecho todo lo posible para que estemos mal. Sin embargo, ahora, por ejemplo, comercialmente China se ha vuelto el primer socio de prácticamente toda América Latina. Y no parece haber tanto cuestionamiento al beneficio que obtiene China de ese intercambio comercial, ¿no? ¿Qué pasa? ¿El sistema chino se adapta mejor a nuestro esquema mental? ¿Tenemos una debilidad autoritaria por ahí? Quizás es un tema que no he pensado. Claramente China se está convirtiendo en la otra gran potencia del mundo, pero llevamos 2 siglos en que nos han enseñado que nuestros problemas son producto de los Estados Unidos. China lleva desde 1980 que empezó a crecer cuando Deng Xiaoping estuvo en el poder, y me parece que todavía no hemos empezado a tener confrontaciones culturales en ese sentido con China. Pero también creo que la izquierda ha sido muy hábil en la manipulación de la información histórica. Y es muy importante que nos demos cuenta de qué tan manipulados hemos sido históricamente, porque nos han enseñado a pensar en Estados Unidos como el enemigo, porque es un país capitalista. No nos damos cuenta que ser un país capitalista es ser un país de libre mercado, y en cambio China, como es un país que es regido por un partido comunista, estos mismos activistas de izquierda pues quieren pensar que por lo tanto no es tan malo como Estados Unidos. Yo fui a Estados Unidos, a mí me educaron en un colegio el Colegio Madrid del exilio español en México. Mi padre fue refugiado de la Guerra Civil, mi abuelo fue gobernador de Murcia durante la Guerra Civil del lado republicano, eran socialistas. A mí me educaron como marxista. Crecí toda la vida pensando que el enemigo era Estados Unidos, hasta que me fui a Estados Unidos en 1972 a trabajar de ilegal, por si quieren saberlo. ¿Y qué encontré? Encontré un proceso electoral en que Richard Nixon se enfrentaba a George McGovern, y que me di cuenta que George McGovern podía criticar al presidente Nixon, en que había discusión, en que nadie sabía quién iba a ganar la elección, en que había una disputa electoral. Y yo recuerdo que quedé asombrado por los Estados Unidos y me dije a mí mismo, era la primera vez que viajaba yo al extranjero, tenía yo 17 años tenía, no 18 años ya tenía, y me dije, es que esto es completamente distinto al país que me enseñaron a odiar. Este es un país que vale la pena. Y la verdad, digo, no tenía yo papeles. Si hubiera tenido papeles me hubiera quedado seguramente a trabajar a Estados Unidos, pero aprendí mucho en ese momento. Creo que una vez que vives en un país con mayores libertades que es en México, en el que yo vivía en los años 70 bajo el gobierno de Luis Echeverría, el momento en que tienes ese contacto con ese país más abierto y más próspero, te das cuenta de que quizás lo que te enseñaron está equivocado, pero la enorme mayoría de la gente no tiene esa oportunidad. Lo llevo de vuelta un poquito al tema de la violencia y del delito. América Latina lleva años, décadas, intentando procesos de integración que nunca funcionan, pero sin embargo hoy en día la multinacional del narcotráfico, digamos, parece ser el camino de unión más exitoso que hemos tenido en nuestra historia, ¿no? Porque es que no pasaron por la legislatura. ¿Cuál es la mirada liberal para enfrentar el problema de la droga y de la violencia que está golpeando tanto a América Latina? La condición necesaria, pero no suficiente, el paso que hay que dar, pero que por sí solo no resuelve el problema, es legalizar las drogas. Yo no veo otra opción. No uso drogas, no me interesa usar drogas, no quiero que mis hijos usen drogas, pero tampoco quiero que los maten, ni tampoco quiero que estén en la cárcel por usar drogas. Para mí es absolutamente indispensable ese primer paso. Hay que legalizar las drogas, hay que ir mucho más allá.
En algunas partes de nuestra región el Estado virtualmente ha desaparecido. El presidente López Obrador se molesta mucho cuando se lo dicen, pero es verdad. Hay lugares en México, varios lugares en México, en que tiene mucho más presencia como autoridad algún grupo del narcotráfico de lo que tiene el Estado mexicano. Yo no soy anarquista, no soy libertario, soy liberal, creo en un Estado fuerte que cumpla con sus funciones, sobre todo la función de la seguridad. Siempre he dicho que lo que hace que mate la gente en México es que no hay ningún castigo. Las posibilidades de que termines en un proceso en México por un homicidio doloso son mínimas, menos del 1%. Con ese grado de impunidad es sorprendente que no tengamos más crímenes en México de los que estamos teniendo. Eso habla muy bien del pueblo mexicano, porque vivimos con una impunidad tal como la que había en el Reino Unido durante el medievo y hasta por lo menos el siglo XIX, según las cifras de Steven Pinker en su libro The Good Angels of Our Nature. Pero la verdad es que cuando no tienes un Estado, cualquiera mata. Acabo de terminar de leer SPQR, el libro de Mary Beard sobre la antigua Roma. Y bueno, pues ahí todo el mundo mataba. Si tenías algún problema ibas y matabas a la persona que te estaba compitiendo en tu mercado, era absolutamente la ley del más fuerte. ¿Y por qué existía esa ley del más fuerte? Porque no había ni siquiera policía. O sea, finalmente, si tú matabas a alguien, la única esperanza de justicia es que los familiares de la persona que tú habías matado te mataran a ti. Así se hacía la justicia. Y yo estoy convencido de que tener un Estado de Derecho es muy importante. Tener un Estado que pueda hacer sus funciones, las funciones reales que tiene el Estado, no las 1001 otras funciones que se ha atraído el Estado, pero la función de seguridad es absolutamente indispensable. Ahora, no creemos problemas adicionales queriendo castigar a la gente por utilizar un producto que a lo mejor a nosotros no nos gusta o que le hace daño a esa persona. Esa ha sido la raíz de todo el problema de violencia. Nosotros teníamos 7 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2007 y el entonces presidente Felipe Calderón, a quien respeto, empezó su guerra contra las drogas. Y de ahí pues subimos de 7 homicidios por cada 100,000 habitantes a 29 homicidios por cada 100,000 habitantes el año pasado. El propio Felipe Calderón, que siempre insistió conmigo y se quejaba conmigo de mis artículos, de los cuestionamientos que le hacía a la guerra contra las drogas, al final de su mandato en las Naciones Unidas entendió finalmente lo que era mi argumento, no sé si por mí o porque pues no es tonto y se entiende este argumento, y lo que dijo en la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus últimos meses de gobierno: si los países de consumo no pueden manejar este consumo, esta demanda que están generando, entonces pues vamos a tener que empezar a buscar soluciones de mercado, y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Para ir cerrando y dejar espacio a las preguntas, América Latina ha tenido pensadores liberales muy destacados y sin embargo hoy en día cuando uno mira el panorama político de la región, casi todos los gobiernos son socialistas o populistas, y este año tenemos 2 elecciones clave, particularmente en Colombia y en Brasil, donde las figuras que van a definir esa elección también son populistas completos de derecha o de izquierda. ¿Encuentra un viejo liberal razón para ser optimista hoy con América Latina? Mi verdadero optimismo es en las instituciones que impiden que haya un deterioro. Me preocupa muchísimo Chile, por ejemplo. Chile ya tuvo su elección, eligió a un populista, pero me preocupa más el desmantelamiento de la Constitución chilena. ¿Por qué? Porque son las instituciones las que te permiten responder. Andrés Manuel López Obrador, a quien conozco desde hace mucho tiempo, me preocupa por muchas razones. En parte porque está desmantelando instituciones, pero las instituciones que hay nos han permitido enfrentarnos
pues a sus deseos de convertirse en un presidente autoritario. No me queda ninguna duda de que en el discurso público los izquierdistas nos llevan una ventaja impresionante. Saben ser emotivos, saben expresar la necesidad de por qué hay que cambiar las instituciones, siempre hay una necesidad de cambio, saben traerte las historias desgarradoras de la pobreza y la desigualdad, pero no te saben explicar que para realmente combatir la pobreza necesitas generar prosperidad. Y nosotros le citamos a Hayek y a von Mises, que por supuesto hay que leer, pero esa no es la respuesta. ¿Cómo logramos tomar un discurso emotivo? ¿Cómo logramos llevar el discurso de la libertad a las masas, al votante común y corriente? ¿Cómo los hacemos entender que cuando se castiga el lucro, que cuando se castiga a un empresario, cuando se expropia una propiedad, que todo eso empobrece a la sociedad, empobrece a sus hijos, empobrece las posibilidades de que sus hijos y sus nietos lleven una vida mejor? El gran reto, y no puedo decir que ni yo ni nadie lo hayamos resuelto, ni siquiera un narrador magnífico como Mario Vargas Llosa ha logrado rebasar eso. El discurso populista, el discurso izquierdista es muy emotivo, y nosotros los liberales pienso que necesitamos encontrar formas de expresar nuestras ideas con ese discurso emotivo. Entonces quizás empecemos a ganar elecciones, aunque siempre correremos el riesgo de volvernos un poco populistas en el camino. Muchísimas gracias, don Sergio. No sé si hay en la audiencia alguna pregunta. Sí, aquí también. No sé si hay micrófono o ahí. Pasó nada. Hola, ¿me escuchan? No. Algo, debe haber una bocina por ahí. Párate un poco y muévete un poco, sí. Es lo que tiene 25 años de televisión, algo enseñan, ¿no? Se está viciando con alguna bocina, eso es lo que está pasando. Hazla así, sí. Puesto estaba mediado, había un cursus honorum, había una forma de control, había algunos que llegaban, otros que no llegaban, y eso probablemente también tenía sus problemas y sus limitaciones. Después aparecen las redes sociales y la información circula desde cualquier fuente. Y tuvimos una etapa de optimismo, que diría yo hasta de ingenuidad, dijimos, qué bueno, esto va a abrir mucho la información, ahora vamos a poder hablar mucho de liberalismo, que antes no podíamos en los diarios. Y después esta cosa se transformó también en un problema, porque se empezó, a la vez que se cuestiona el periodismo profesional, se empezó a decir cualquier cosa, sin corroboración, y cualquiera por tener una cierta popularidad puede hacer afirmaciones que hacen mucho daño. Entonces la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo ves ese momento? Porque además desde la política se ha utilizado esto para la diatriba contra el periodismo y para hacer que al perder autoridad, como forma de control, digamos, también se debilite. ¿Cómo ves esa evolución y cómo pensás que podríamos salir de esta encrucijada? Bueno, gracias José por tu pregunta. Una de las grandes distracciones de los intelectuales de todos los tiempos es quejarse de los nuevos medios de comunicación. Siempre le echamos la culpa a todos los nuevos medios de comunicación, pero son realidades. Sí creo que las redes sociales han cambiado las reglas del juego. Sí creo que son en buena medida la razón de esta polarización extrema que estamos viviendo, no solamente en Latinoamérica, sino en países supuestamente más maduros democráticamente como Estados Unidos, como los países de Europa, como lo que estamos viendo en Hungría, en Polonia, en Rusia,
Si no tuvieras redes sociales sería más difícil pensar que tuvieras esa polarización. Pero es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Una de las razones por las que siempre hubo gente que se oponía a la imprenta o gente que se oponía a la televisión y a la radio cuando surgieron, fue porque pues también generaron una expansión de los públicos de ciertos medios. Y por supuesto que esto tiene daños. La figura de Hitler no se entiende sin la aparición de la radio. No sé, no podemos echar el reloj atrás, más bien tenemos que aprender cómo nos apoderamos de esos mismos medios. Y por eso digo que nosotros los liberales tenemos que acudir también a esas redes sociales, tenemos que mandar nuestros mensajes de la manera más eficiente. O sea, yo sí he estado trabajando en mi red de Twitter. No obtienes 870,000 seguidores pues, nada más porque te metas de vez en cuando, hay que trabajarlo todos los días. Por supuesto que como eso no me genera un ingreso, pues yo tengo que seguir trabajando en otras cosas y usar mis redes sociales de forma tal que amplifiquen los mensajes que yo genero en aquellos medios de comunicación que sí me pagan, porque pues yo estoy muy orgulloso de vivir del dinero que gano yo con mi trabajo. Pero los medios pues siempre van a ir cambiando. Creo que la primera queja que recuerdo de un viejo como yo que se quejaba de un nuevo medio que acababa de salir fue de Sócrates. Está en uno de los diálogos de Platón, creo que es no sé si es en el Fedro, pero en alguno de los diálogos, en que se empieza a quejar de este nuevo medio que es la escritura. Y dice que la escritura va a corromper el alma de los jóvenes y va a impedir que aprendan, porque ya no van a memorizar sus argumentos y ya no van a tener la mayéutica de discutir unos con el otro, porque todo lo van a ver escrito y se van a memorizar nada más lo que vean escrito. Esto va a acabar con la capacidad de argumentación de los jóvenes. Lo dijo Sócrates 5 siglos antes de Cristo. Y seguimos diciendo cada vez que sale un medio nuevo, es que la televisión va a empobrecer el ambiente, es que la radio, es que las computadoras, es que ahora las redes sociales, el Facebook, nada de eso, son reglas nuevas, son juguetes nuevos, tenemos que aprender a usarlos. Rómulo, me estás mirando ahí, ¿una más? Acá. Sergio, muchas gracias por existir. Gloria, gracias Gloria. Y por ser inspiración de que sí se puede defender la libertad total. Tengo dos preguntas. Una, al hablar de Ricardo Salinas como una persona que permite hacer travesuras, y de lo cual yo soy partícipe desde el año 2015. Creo que tú más que yo. Sí, es muy posible. ¿Qué le dirías a los liberales que abandonan las ideas de la libertad porque no tienen un lugar donde expresarlas y donde muchas veces la derecha conservadora los seduce con mejores cheques y mejores sueldos, que ha sido el camino que tristemente han pasado muchos profesores míos de la Universidad Francisco Marroquín, que mientras en las aulas me enseñaban la libertad total, hoy defienden déspotas populistas de derecha por un cheque? Y segunda, si los partidos políticos son tan difíciles de formar para los liberales y existe la figura de candidaturas independientes en México, ¿cuándo veríamos una candidatura de Sergio presidente? Porque una de las grandes preguntas que siempre me hacen es ¿por qué en México no hay líderes liberales como los que vemos en otros países? Pero ahí está usted. Gracias. Bueno, son dos preguntas y creo que están bien para cerrar. En primer lugar, siempre hay tentaciones. Creo que Ricardo Salinas, que es un hombre muy controvertido en nuestro país, hay que decirlo, es un hombre que ha sido muy especial y él a veces, en mi caso por ejemplo, se ha tragado algunas cosas que yo he dicho o he hecho, hemos tenido algunas diferencias, siempre ha sido muy respetuoso, yo lo quiero mucho, pero entiendo lo controvertido que es, pero a final de cuentas, tú, yo, quien sea, pues tenemos que buscar nuestro camino. O sea, yo no pienso que va a decir Ricardo Salinas cuando digo algo, pues además se recuerda que estoy
en TV Azteca, pero estoy en Televisa y estoy en el Reforma. El Reforma y TV Azteca están absolutamente peleados a propósito y está bien, me parece bien. Y estoy en el Heraldo Radio y yo lo que digo es, Gloria, tú defiende tus ideas y yo no me he dejado seducir ni por ser embajador ni por ganar un mejor sueldo. Lo que estoy haciendo es lo que me gusta. Y ahora la otra pregunta que mucha gente me la ha preguntado. Uno, la verdadera respuesta es la misma que he dicho cuando me invitan al servicio público. No tengo vocación de servicio público. Soy un hedonista, me gusta vivir bien, me gusta tomarme mi vino cuando termino de trabajar, disfruto mucho a mi pareja, disfruto mucho no estar tratando de convencer a la gente, no estar tratando de agradar a la gente. No tengo vocación, yo sería terriblemente miserable en cualquier puesto público, porque no es mi vocación, porque no es lo que me gusta la vida que yo llevo. Gloria, cada quien debe saber cuáles deben ser sus decisiones. Hay gente muy valiente que está haciendo campañas y yo veré si apoyo a alguien o no apoyo a alguien. Nunca he apoyado a nadie en una elección presidencial, debo decir, siempre voto, pero incluso nunca digo por quién voto. Pero, Gloria, a mi edad, a los 68 años, yo lo que quiero es ser feliz. Y voy a ser feliz. Y la política no me hace feliz.